Hay momentos silenciosos en la vida que pasan desapercibidos, pero que en realidad contienen uno de los misterios más profundos del ser humano. Imagina a una persona caminando por la calle. Alguien hace un comentario sobre su trabajo, tal vez una crítica, una frase breve, apenas unas palabras. Y sin embargo, algo ocurre en su interior. En una persona, esa crítica se disuelve en segundos. La escucha, reflexiona, quizá aprende algo y sigue adelante. Pero en otra persona, esa misma frase se convierte en una tormenta interior, duda, inseguridad, malestar. Un diálogo interno que puede durar horas o incluso años. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas parecen tener una fortaleza interior que les permite crecer incluso ante la crítica, mientras otras quedan atrapadas en ella? Durante mucho tiempo la psicología pensó que la respuesta estaba únicamente en la personalidad, en el carácter, en algo casi fijo. Pero en las últimas décadas la neurociencia ha comenzado a revelar algo profundamente esperanzador: la forma en que nos percibimos, lo que llamamos autoestima. No es una simple idea en nuestra mente, es un proceso biológico, una dinámica viva en nuestro cerebro. Y lo más sorprendente de todo es que puede transformarse. El médico y divulgador científico Mario Alonso Puig suele recordar una idea poderosa. La autoestima no es arrogancia, no es creerse superior. Es algo mucho más profundo, es reconocer el valor intrínseco de uno mismo. Pero, ¿qué ocurre dentro del cerebro cuando una persona desarrolla esa sensación de valor interno? Para empezar a comprenderlo, debemos viajar a uno de los centros de investigación más influyentes del mundo, la Universidad de Harvard. Allí, el psicólogo William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, ya sugería algo que hoy la neurociencia confirma. La autoestima no depende únicamente de lo que somos, sino de cómo interpretamos lo que somos. Décadas después, investigaciones en neurociencia social realizadas en universidades como UCLA, con el trabajo del investigador Matthew Lieberman, han demostrado que el cerebro humano procesa el rechazo social y la crítica, utilizando regiones muy similares a las que se activan ante el dolor físico. Es decir, cuando alguien percibe que su valor personal es cuestionado, el cerebro puede reaccionar como si estuviera siendo herido. No es una metáfora, es biología. Pero aquí aparece el primer gran descubrimiento. Las personas con una autoestima sólida no tienen un cerebro diferente, tienen un cerebro entrenado de forma distinta. Y aquí emerge la primera de las claves que muchos especialistas, incluido Mario Alonso Puig, destacan. La autoestima nace del diálogo interior. El cerebro humano posee una red neuronal llamada red por defecto, estudiada por investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Esta red se activa especialmente cuando estamos pensando sobre nosotros mismos, cuando recordamos el pasado, cuando imaginamos el futuro, cuando evaluamos quiénes somos. En otras palabras, cuando hablamos con nosotros mismos. Y ese diálogo interior puede convertirse en nuestro mayor aliado o en nuestro juez más severo. El psicólogo Ethan Kross, investigador de la Universidad de Michigan, ha estudiado durante años cómo el lenguaje interno influye en nuestras emociones. Sus investigaciones muestran que las personas que logran tomar cierta distancia psicológica de sus pensamientos, observándolos en lugar de fusionarse con ellos, experimentan menos rumiación y mayor estabilidad emocional. Dicho de otra forma, la manera en que nos hablamos puede cambiar literalmente la actividad de nuestro cerebro. Y aquí surge una pregunta fascinante. Si el diálogo interior moldea nuestra autoestima, ¿de dónde aprendimos a hablarnos así? La respuesta nos lleva a la segunda clave, la infancia. Durante las primeras etapas de la vida, el cerebro experimenta uno de los fenómenos más extraordinarios conocidos por la ciencia, la neuroplasticidad. Investigaciones del neurocientífico Michael Merzenich
han demostrado que el cerebro humano reorganiza constantemente sus conexiones neuronales en función de las experiencias que vivimos. Cada palabra escuchada, cada gesto, cada mirada, va esculpiendo literalmente los circuitos neuronales. Por eso, muchos especialistas señalan que la diferencia entre criticar una acción y criticar la identidad de una persona puede tener consecuencias profundas. Cuando un niño escucha, esto que hiciste no está bien, su cerebro procesa información sobre una conducta. Pero cuando escucha, tú no vales, eres un desastre, nunca haces nada bien, el mensaje impacta directamente en su autopercepción, y esa autopercepción puede convertirse en una narrativa interior que lo acompañe durante décadas. Ahora bien, aquí aparece una de las ideas más esperanzadoras de la neurociencia moderna. El cerebro adulto sigue siendo plástico. Puede cambiar. Investigaciones realizadas en la Universidad de Wisconsin por el neurocientífico Richard Davidson han demostrado que prácticas como la atención plena y la compasión pueden modificar la actividad de regiones cerebrales asociadas con las emociones. En otras palabras, incluso si el pasado dejó cicatrices, el cerebro conserva la capacidad de reescribirse. Esta es la tercera clave: sanar la relación con uno mismo. Muchas personas creen que la autoestima se construye repitiendo frases positivas frente al espejo. Pero los estudios en psicología positiva, impulsados por investigadores como Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, sugieren algo más profundo. La autoestima crece cuando una persona descubre que puede contribuir, que su vida tiene propósito, que sus acciones generan valor en el mundo. Cuando el propósito se orienta más allá del propio beneficio, ocurre algo fascinante. El cerebro activa circuitos relacionados con la motivación y el bienestar. Regiones como el estriado ventral y el córtex prefrontal se involucran en experiencias de significado y recompensa. Es decir, ayudar a otros no solo mejora el mundo, también fortalece nuestra percepción de valor personal. Pero todavía queda otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de todo, aparece la crítica? Aquí entra la cuarta clave: la solidez interior. Investigaciones en resiliencia realizadas por la psicóloga Amy Werner a partir de un estudio longitudinal que siguió durante décadas a niños nacidos en la isla de Kauai mostraron algo extraordinario. Incluso personas que crecieron en contextos muy difíciles lograron desarrollar una vida psicológicamente saludable. El factor más determinante: la capacidad de construir una narrativa interna diferente. No negar las dificultades, pero tampoco definirse por ellas. Y esto nos lleva a algo que los grandes comunicadores científicos suelen recordar. El cerebro no reacciona únicamente a lo que ocurre, reacciona a la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Por eso, cuando alguien con baja autoestima recibe una crítica, su cerebro puede interpretarla como una amenaza global a su identidad. Pero cuando una persona posee una base sólida de valor interno, el cerebro procesa esa crítica de manera más específica, como información, no como condena. En ese momento, el córtex prefrontal, la región asociada con la regulación emocional, puede modular la reacción de estructuras más antiguas como la amígdala. Es decir, la biología de la serenidad. Y aquí aparece la quinta clave: la humildad. Curiosamente, algunos de los estudios más fascinantes sobre liderazgo y excelencia realizados por investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto de Tecnología de Massachusetts muestran que las personas más brillantes suelen compartir una característica inesperada: humildad intelectual. No necesitan demostrar constantemente su valor, porque su valor no depende del aplauso, depende de algo mucho más profundo: su relación con el aprendizaje. Cuando la identidad se vincula con crecer, descubrir, mejorar, la crítica deja de ser una amenaza, se convierte en información, en combustible para evolucionar. Tal vez por eso los niños muestran una cualidad extraordinaria que los adultos a veces olvidan: el entusiasmo. La palabra entusiasmo tiene un origen fascinante. Proviene del griego antiguo. Significa literalmente tener lo divino dentro.
Los niños exploran el mundo con esa energía natural, con curiosidad, con apertura. Pero a medida que crecemos, muchas veces sustituimos esa curiosidad por miedo al error. Y ese miedo puede erosionar la autoestima. Sin embargo, la neurociencia nos recuerda algo extraordinario. El cerebro humano conserva siempre la capacidad de aprender, de adaptarse, de transformarse. Cada pensamiento repetido fortalece conexiones neuronales. Cada nueva interpretación abre caminos distintos en el cerebro. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, una pregunta está empezando a surgir dentro de ti. ¿Cómo cambiar ese diálogo interior? ¿Cómo entrenar al cerebro para responder a la crítica de forma diferente? En el próximo episodio exploraremos descubrimientos sorprendentes sobre cómo ciertas prácticas mentales pueden literalmente remodelar las redes neuronales asociadas con la autoestima. Pero antes de continuar este viaje, si este tipo de exploraciones sobre la mente humana despiertan tu curiosidad, quizá este sea un buen momento para apoyar este contenido con un simple gesto. Un me gusta. Ese pequeño acto permite que más personas descubran estos fascinantes secretos de la mente. Y si deseas seguir explorando cómo funciona el cerebro humano y cómo podemos transformarlo, suscribirte puede ser la puerta a una serie de descubrimientos que iremos revelando día tras día. Porque lo que la ciencia está empezando a mostrar es que nuestra identidad no está escrita en piedra, está escrita en redes neuronales. Y las redes neuronales pueden cambiar. La verdadera pregunta es esta. Si tu cerebro tiene la capacidad de reconfigurar la forma en que te percibes, ¿qué podría ocurrir si empezaras a entrenarlo conscientemente? Mañana descubriremos algo aún más sorprendente. Cómo una simple práctica mental de apenas unos minutos al día puede empezar a modificar los circuitos cerebrales relacionados con la autoestima y cambiar la manera en que respondemos a las críticas. Y cuando comprendamos ese mecanismo, quizá descubramos que la mente humana es mucho más poderosa de lo que jamás imaginamos.